Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da en este domingo 2 de febrero de estar ante cada uno de ustedes para llevarle un programa edificante como todos los domingos. Miren, en el día de hoy vamos a hablar del coronavirus. A este momento que estamos ante ustedes a las 7:05, en estos momentos ya son 16.632 casos que hay de coronavirus en China y hay 132 casos fuera de China. Y quizás es inevitable que nosotros podamos detener la propagación del virus a nivel de otros países, porque hay más de 7 países ya que tienen la presencia del virus. Así que en esta noche hemos invitado a la infectóloga de referencia de Soluciones Médicas, la doctora Margarita Santana, y con ella vamos a hablar acerca del virus, vamos a hablar de la epidemia que hay en este momento y cuáles son los riesgos inminentes que nosotros tenemos de que llegue el virus al país. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos, estamos en el plato fuerte de la noche y la primera parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva que eleva los niveles de glutatión en sangre, y si usted tiene niveles altos, cuando vengan los microorganismos que causan las enfermedades, usted va a poder defenderse porque usted tendrá un sistema de defensa óptimo. Inmunocal viene en su presentación Platinum y su presentación clásica. Todos los días yo me tomo mi sobrecito de Inmunocal, doctora Santana, para estar en óptimas condiciones y así cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos a la doctora Margarita Santana. Ella es la infectóloga de referencia de Soluciones Médicas, pasada presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, infectóloga del departamento del Hospital Infantil Arturo Grullón en Santiago, catedrática de la Cátedra de Infectología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Universidad Tecnológica de Santiago, y amiga del doctor Manassés y Soluciones Médicas. Buenas noches, doctora. Para mí un placer estar en tu programa. Doctora, coronavirus parece que es una epidemia que promete convertirse en pandemia. Sí. Porque ya vemos que hay más de 5 países con casos, más de 16.000 casos en estos momentos en China y más de 300 muertes. Sí. ¿Qué es lo que hace especial el coronavirus y desde cuándo se está hablando de coronavirus en el mundo? Sí, mira, hablar de coronavirus data de muchos años. Sí. Desde los años de 18 ya se está hablando del coronavirus. Del virus. Sí, pero no es hasta los años de 2003 cuando se reconocen las grandes epidemias que ha causado este virus. La primera epidemia fue el SARS, que fue una enfermedad de vías respiratorias altas que causó mucha muerte o
mucha muerte, pero también mucho afectado en China, precisamente. Sí. Eso fue en el 2003. En el 2003. En el 2013 viene también otro serotipo del virus, coronavirus, porque es bueno decir que coronavirus es, si se quiere decir, el padre. El padre. De él han salido el SARS, que fue la del 2003, y en el 2012 el MERS, que afectó al Medio Oriente. Gracias a Dios de esas epidemias nosotros no nos tocó vivir experiencia, porque la epidemia fue limitada, pero causó grandes estragos, tanto económicos como de salud en China. Y ahora nos encontramos con el nuevo coronavirus. Ahora viene el nuevo coronavirus 2019, que también está causando grandes problemas. Si te das cuenta, el virus se identifica en China a final de diciembre, y ya para esta época, para esta fecha, apenas un mes, tenemos más de 16,000 casos de afectados. Hay que entender por qué estos virus afectan sobre todo países que tienen grandes poblaciones, porque su mecanismo de transmisión es muy simple, a través de la gotita de saliva. Okay. Gotita de saliva que pueden ir a 2 metros de distancia, no van más de 2 metros de distancia. 2 metros es como... la distancia que estamos ahí, estamos 2 metros. Correctamente. Entonces, tiene la particularidad que puede durar algunas horas en superficie. Okay. Por eso, dentro de la medida, en la mesa, en la silla, si agarro el teléfono y no me lavo las manos, si estornudo y agarro el manubrio de la puerta. Por eso, una de las medidas de precaución, sobre todo, es la higiene. La higiene, sobre todo el lavado de las manos. Usted hablaba de que el corona padre, ¿es que hay varios virus o es que el virus ha cambiado? Se habla de mutaciones, sí, y quizás es lo que hace más peligroso este brote de ahora. El virus ha mutado, es decir, ha cambiado su composición genética. Entonces salen subtipos. Ya salió el que produjo el SARS, el que produjo el MERS en el Medio Oriente, y ahora el nuevo virus 2019 de coronavirus. Entonces, ¿qué particularidad tiene este que es lo que lo hace más contagioso? Pero afortunadamente con menos letalidad, que tienen en su estructura componentes que se adhieren a la mucosa respiratoria y por tanto es más propenso a que se pueda propagar. Y aparte de eso, el virus se dice que vino de un animal. O sea que los rumores que andan por ahí de que fue comiendo sopa de murciélago podría ser cierto. Todo comenzó en un mercado de China donde se venden animales. Se dice que en un restaurante donde comen animales. Sí. Y que las personas doctora, que han sufrido... Cuando usted habla de comer animales, hay que referirse a cuáles animales. Ratones, murciélagos y así. Ok, animales que normalmente nosotros no comemos. Exactamente. Porque aquí comemos animales Gracias sí, a Dios. Sí. Sí, es válida la observación. Sí. Entonces, se ha dicho que los enfermos que estuvieron en ese mercado han tenido mayor agresividad y que eso han tenido una mayor letalidad. Pero las mismas personas que han tratado a esos pacientes en China se han dado cuenta también que se puede transmitir de persona a persona. Todavía el mecanismo definitivo de transmisión está en periodo de estudio, pero hasta ahora se habla de esas dos vías, del animal al humano y del humano a humano, porque incluso de los médicos que atendieron a los primeros pacientes, algunos fueron contagiados de la enfermedad y por eso se consideró de origen intrahospitalario y por tanto se dijo que también se puede contaminar de humano a humano. Bien. ¿Es cierto, doctora, que el virus, cuánto tiempo dura para incubarse? Y es cierto que mientras se está incubando ese paciente que se puso en contacto con el virus y que lo va a desarrollar, podría transmitir la enfermedad. Sí, eso es una de las cosas que más quizás va a hacer que la epidemia se transmita más rápidamente. Porque se dice que tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, un periodo de incubación mucho más largo que los virus anteriores. Es bueno decir que el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la exposición al virus hasta desarrollar síntomas. En este caso, las enfermedades normales como la influenza es contaminante en el periodo de incubación, pero ya cuando tengo signos y síntomas, no en el periodo de incubación per se, que es de 5 a 7 días. En el caso del virus nuevo de 2019, se dice que el periodo de incubación viene desde el primer día hasta 14 días y que tiene la particularidad que puede ser contaminante
aún sin presentar síntomas. Eso empeora más la situación. Antes que el paciente esté tosiendo y estornudando, sí, podría contaminar. Podría contaminar. Esas son de las cosas que se dicen. ¿Qué se dice? Vuelvo y te reitero, estamos en constante estudio y seguimiento a este virus, porque lo que hoy es una verdad, lo que hoy se dice, mañana puede no ser, porque se está en investigación del virus. Y sí se dice que es una de las cosas que puede predisponer a que el virus se propague más rápido, el que, por ejemplo, si una persona viene en los aeropuertos, tienen el control de toma de temperatura, todas las personas que vienen de zonas donde se han detectado casos, pero si esa persona no tiene fiebre, se dice que puede ser contaminante si se ha expuesto. Entonces, si se ha expuesto y está en el periodo de incubación, es posible que no tenga fiebre. Y es una de las consecuencias que hace que el virus pueda transmitirse o pueda propagarse de un país a otro más rápidamente. O sea que hay que tener cuidado con eso. Sí. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente tempranamente que ha sido infectado por coronavirus? Sí, los síntomas de vía respiratoria. Es bueno decir que este virus se propaga básicamente o se adquiere a través de la vía respiratoria, llámese boca, nariz. Por tanto, cuando tomamos las medidas de precaución con las mascarillas, debemos cubrirnos tanto la mucosa de los ojos, si estamos en contacto íntimo con el paciente, llámese muy de cerca, tenemos que cubrirnos los ojos, nariz y boca, porque a través de la mucosa de los ojos, de la nariz y de la boca es que lo podemos adquirir. Entonces, los síntomas respiratorios son comunes para todas las enfermedades. Lo único que uno van a ser más grave que otro. Por ejemplo, vimos como en el SAC el paciente tenía fiebre, malestar general, dolor torácico y de repente venía con dificultad respiratoria y una neumonía masiva que había que ventilar el paciente. Precisamente eso se está viviendo ahora con este nuevo coronavirus, inicia con fiebre, malestar general, tos seca, dolor torácico, hasta que progresa y muchas veces estos enfermos hay que someterlo a la ventilación mecánica. Según lo que hemos leído de la Organización Mundial de la Salud, de la página de la OMS, que a quien le estamos dando seguimiento porque ya están surgiendo varias hipótesis con relación a este virus, pero particularmente nosotros, los que somos docentes, nosotros los que tenemos que hablar siempre la verdad de estas cosas, seguimos instituciones creíbles como son la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta, y en nuestro país debemos llevarnos de los lineamientos y de lo que diga nuestro Ministerio de Salud Pública. Bien, ¿es cierto que los asiáticos tienen problemas de defensa y que quizás por eso es que se ha propagado mucho o es quizás la cantidad de gente que hay allá? Mira, es básicamente por la gran población que tiene China. Al ser una enfermedad de transmisión con gotita de saliva y haber tantas personas juntas, si tú ves una calle de China, de lo que no ha tocado ver en estos momentos, tú ves cómo viene la gente chocándose una con otra. Y eso precisamente es lo que hace que la enfermedad se propague más en la población, eso es lo que hace que se contaminen más personas, porque es natural. Mientras más hacinado vive la persona, mientras más juntos vivan las personas, más posibilidad tiene de transmitirle estos virus o de contaminarse con estos virus. O sea que no por la condición de asiático ellos van a tener mayor propensión. No necesariamente. En este caso básicamente es por la cercanía de la persona, porque ¿qué resulta? Es posible que tú y yo estemos cerca o estemos lejos y no nos contaminemos, pero si yo agarro mi teléfono, después de estornudar, lo contamino y si te lo paso a ti, tú puedes adquirir el virus, que por cierto se dice que no duran muchas horas, aunque también son de las cosas que están en entredicho. En este virus ahora mismo hay muchas teorías que no están confirmadas del todo, porque está en el periodo de investigación. Bien, es cierto que si hay una persona que tiene un sistema de defensa bueno, entonces podría ponerse en contacto con el virus y no desarrollar la enfermedad, o no desarrollar la forma grave de la enfermedad. Eso es real. Es real. Toda persona que tiene un sistema inmune competente tiene menos riesgo de padecer cualquier enfermedad, porque su organismo puede ser capaz de autocontrolar esa infección, y sobre todo las infecciones virales son autocontroladas por el organismo, así se llaman. Los virus son partículas que no viven fuera de la célula,
Por eso su estadio. estadía, su estancia cuando se pone en una superficie o en algún sitio es muy corta, porque para él poder desarrollarse necesita vivir dentro de una célula. Ahí que cuando coge una persona, si tiene un sistema inmunodeficiente, le da de mala manera. Al contrario, si coge un inmunocompetente, va a tener menos agresividad. De hecho, de los enfermos de China, de los que han sufrido la infección en este momento, los que han tenido mayor letalidad han sido los que tienen una comorbilidad, es decir, una enfermedad de base que predispone a que su sistema de defensa haya sido más debilitado. También se dice que fueron los más afectados aquellos que estuvieron expuestos en aquel mercado de donde se dice salió el paciente cero que contrajo la enfermedad. O sea que por ahí anda el asunto. En cuanto a los países y a la propagación, ¿cuál es el riesgo que nosotros tenemos como país? Porque sabemos que hay varios casos en Estados Unidos que generalmente han viajado desde China. A nosotros nos preocupa saber qué riesgo nosotros tenemos. Ayer estuvo circulando una información de que un avión con unos chinos no lo quisieron dejar aterrizar en Bahamas ni en una de las Antillas de esas menores y aterrizaron en Haití. Pero luego el Ministerio de Haití de Defensa confirmó que sí, que ellos llegaron, pero que ellos ni se desmontaron allá. Okay. Que solamente llegaron a abastecerse de combustible, pero que ellos no lo dejaron de montar. Sí. Hay tanto miedo y hay tanto pavor en los aeropuertos para cuando los vuelos que vienen de allá. Básicamente a través de los aeropuertos es que se tiene que poner el mayor control. El mayor control. ¿Por qué? Porque tú sabes que vivimos en un turismo constante. Entonces, vuelvo y te reitero, la situación de este virus es que si es como se dice, que todavía no es una teoría de todo confirmada, que el periodo de incubación es de 14 días y que desde que uno está incubando la enfermedad tiene la posibilidad de contaminar a otra persona, es difícil cuando llegue una persona al aeropuerto que se haya expuesto a una persona enferma y que si no tenga fiebre no pase, porque en los aeropuertos lo que están tomando es la temperatura, porque la fiebre es el indicador número 1 de que puede estar contaminado si viene de una zona endémica o si viene de una zona donde se han detectado casos. Entonces, los controles aeroportuarios debe ser la principal vía de control para tratar de mitigar en que la enfermedad pueda llegar a República Dominicana o a cualquier país. Hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos casos sospechosos hasta donde sabemos y creemos en nuestro Ministerio de Salud que debe de estar al tanto de todo esto, o no que debe, sino que está al tanto de todo esto e inmediatamente hay un caso va a tomar las medidas del lugar. Ahora, la población tiene que estar alerta, la población no se debe de alarmar, esto es como una gripe cualquiera, claro, hay mayor gravedad en algunos pacientes X, como ya dijimos, los que tienen un sistema de defensa más deficiente. No es cuestión de alarma, es cuestión de tomar medidas. Y no solamente para el nuevo coronavirus, sino incluso hasta para la influenza. Los virus respiratorios, si me ven a mí medio, es porque también estoy congestionada, no sé si ya me está por afectar alguno de estos virus que tenemos en nuestros medios. Pero los virus respiratorios son muy transmisibles a través de la gotita de saliva, vía respiratoria, no van a larga distancia. Entonces, cuando interactuamos con una persona muy de cerca o cuando estornudamos, debemos de usar el codo en vez de usar las manos. Si usamos las manos, debemos tener un pañuelo a mano. Se dice que ese pañuelo debe ser desechable. Y lo más importante, con lo que nosotros estamos trabajando muy de cerca en los hospitales o en el hospital de nosotros, es el lavado de las manos. El lavado de las manos. El lavado de las manos con agua y jabón es vital para uno evitar transmisión de esta enfermedad. Gracias a Dios, en la epidemia de H1N1, en el 2009 surgieron lo que es el alcohol gel, que también es muy efectivo para la higiene de las manos. Entonces, sigue siendo la medida de precaución más importante el lavado de las manos, aunque ya, gracias a Dios, es uno de los avances y de las enseñanzas que obtuvo China con la epidemia de SARS, y es que aquella vez la vacuna duró más tiempo para su elaboración. Ya se dice que al día 7 del mes de enero que pasó,
ya se disponía del genoma del virus y que ya estaba a la disposición para la elaboración de una vacuna y que ya se está trabajando con eso. Eso es un avance y se dice que en unos 6 meses podemos disponer de la vacuna. Eso es algo importante porque todas las vacunas es lo más importante que existe para la prevención también. Aparte de la higiene, las vacunas han venido a salvar vidas y es una de las recomendaciones que también queremos dar. Las personas que hasta este momento no se han puesto vacuna de influenza, que aproveche. Hasta marzo tenemos la oportunidad de vacunarnos con la vacuna de la influenza y también de esa manera podemos evitar, ya que no disponemos de la vacuna del virus, nuevo virus 2019, ya disponemos de la vacuna de la influenza, entonces vamos a usar la que tenemos para protegernos de los virus que son los que nos afectan constantemente y que, valga la redundancia, el país en este momento está afectado por un aumento de los casos de influenza. Bien, doctora, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a hablar acerca de qué capacidad nosotros tenemos si el virus llega al país. Ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a COP Corazón. COP Corazón es la cooperativa del momento porque COP Corazón es la cooperativa de la ciudad Corazón. Aquí usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, el San Corazón donde usted ahorra durante 12 meses y en la cuota número 13 le dan una cuota adicional igual a la que usted ahorró durante esos 12 meses. También tenemos certificados financieros donde usted puede obtener la mayor rentabilidad por su dinero. COP Corazón está en la avenida Juan Pablo Duarte, número 167, Plaza Dayoma, con el teléfono 809-724-2644. Eso es en Villa Olga, Santiago. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Doctora, ¿qué pasaría si llega el coronavirus al país? Porque ahora, usted dijo que tenemos muchos virus ahora. Incluso he visto muchos pacientes que han sido afectados por la influenza. Parece que hay un brote de influenza tipo B ahora, porque he visto ya varios pacientes que han salido positivos a eso. Y los hospitales y las clínicas están repletos de pacientes que no hay cama para ingresarlo. Hay muchos pacientes, la mayor parte hay que tratarlo de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos preparados nosotros para recibir que pueda surgir un brote de coronavirus? Dios no lo quiera aquí en el país. Bueno, vamos a orar. Yo pienso que todos los que creen en Dios y oran deben de orar para que realmente no llegue al país. Eso es lo que queremos todos. Eso es lo que queremos. He oído decir de la voz del ministerio que están preparados, pero yo... ¿En su hospital hay salas de aislamiento ya? Bueno, mi área de aislamiento la están construyendo. La están construyendo, o sea que están que pegando globo ahí. Que termine antes la de están que llegue. remodelando, Le están que remodelando. termine antes de que Eso pueda en el llegar hospital o de que niños. no llegue nunca, es lo que queremos, que no llegue nunca. El ministerio tiene una gran responsabilidad en esto. Ellos dicen que tienen espacios disponibles, se necesita aislamiento estricto para estos pacientes, entonces ya te podrías imaginar. En la declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud con relación a emergencia internacional, el director de la OMS lo dice muy claro. Lo declararon emergencia internacional precisamente para alertar y para evitar que los países pobres que no tienen la capacidad de respuesta sean los menos afectados. Okay. Entonces, es algo muy difícil. Vamos a esperar que no llegue. Vamos a esperar que no llegue porque, vuelvo y te reitero, aunque el ministerio dice que está todo listo y le creemos, ellos son los que saben de eso, ellos son los que saben de la logística que tenemos,
pero sería muy difícil para el país porque no se recibe solo paciente a nivel de salud pública. No debe de extrañar lo que pasamos en noviembre y diciembre, todas las emergencias de la ciudad de Santiago abarrotadas de pacientes. Imagínate que sea de un virus con la categoría de transmisibilidad de que eso suceda. Ok, entonces, ¿cuáles son las precauciones una vez que que hay un paciente? No se ha hablado nada todavía acerca de lo que es tratamiento. Se dice que no hay tratamiento, ni hay vacunas. No. Entonces, ¿cómo se tratan estos pacientes? ¿Cuál es el apoyo que se le da? Al momento no hay ningún tratamiento específico, no hay ningún antiviral que se diga es efectiva contra este virus, aunque en otras epidemias hubo un antiviral que se usaba para esos fines. En este momento todavía no se ha determinado que ningún antiviral sea efectivo. Las medidas del tratamiento que le está dando al paciente son sintomáticas según los síntomas que presenta, pero específicamente para el virus no hay nada. De la misma manera, para su diagnóstico, como es un virus nuevo, el PCR me puede identificar el coronavirus, pero es una prueba muy costosa, muy costosa. PCR en tiempo real. En tiempo real. Sí, es una prueba molecular que me va a hablar directamente del genoma viral o del DNA viral, muy caro, está en el laboratorio nacional. Si hay un paciente sospechoso, se debe tomar la prueba y vía salud pública mandarla al laboratorio de referencia que tiene el país, y ahí se determinará qué tipo de virus es. Pero hasta ahora no tenemos pruebas serológicas disponibles, están en ensayo, porque vuelvo y reitero, lo que hoy es algo dudoso con relación a este virus, mañana puede ser una realidad, porque lo que se está es en constante investigación de este virus. Con relación a la vacuna, sí se dice que ya se está trabajando con ella, entonces, y que es una de las vacunas que posiblemente se haga con más rapidez, que en los próximos 6 meses podamos tenerla, quiera Dios que así sea. Entonces, ¿cómo se tratan esos pacientes? ¿Qué es lo que lleva a que estos pacientes puedan tener riesgo de muerte? Básicamente, lo que determina la patogenicidad de una enfermedad cualquiera es la capacidad que tiene el sistema inmune de ese individuo para su defensa. Para su defensa. Y por eso te digo, y se dice que los pacientes que han sido más afectados son aquellos que tienen una comorbilidad o una patología de base. O sea, el paciente diabético, el paciente hipertenso, sí, el paciente que tiene una enfermedad crónica. Que no solo coronavirus le afecta con mayor frecuencia. Cualquier otro virus que afecte a uno de esos pacientes va a tener problemas si tiene inmunosupresión. Si tiene supresión. ¿Siguen siendo los niños y los adultos, los mayores, quizás los más afectados en este caso? Bueno, hasta ahora que yo sepa no se ha detectado el virus en niños. ¿No se ha detectado? Hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído, mañana puede ser que sí. Que sí. Pero es muy normal que estas enfermedades afecten la tercera edad y las edades extremas, porque en el niño la inmunidad no está muy desarrollada y en el anciano, en la tercera edad, ya la inmunidad va cayendo. Y la inmunidad o nuestro sistema inmune es el que se encarga de defendernos de todos estos virus y bacterias que vienen a afectarnos. El tráfico ilegal, muchas veces de nacionales, incluso aquí conocemos mucho que había un diputado que se conoce porque tenía un tráfico ilegal de chino, un diputado de La Vega. Entonces, que se pueden dar algunas veces por la frontera con Haití. Tenemos vulnerabilidad en este caso de por ahí para que pueda entrar la enfermedad. Se están tomando no solamente en cuenta los pacientes que entran por vías aéreas, en el caso de los aeropuertos, sino lo que podrían venir ilegales. Aquí llegan en Yola también, seguro. Aunque sea más... En yate. Nosotros tenemos frontera, lo que hace que sea más vulnerable la revisión, sí, porque es posible que no pasen directamente por donde es el tráfico normal y se vayan por otro lugar. Eso hace la situación más compleja. Yo pienso que se deben o me imagino que ya se deben de estar estableciendo los controles de rigor en ese sentido, pero creo que la situación por ahí es más difícil. Es más difícil para que llegue. Una vez que llegue... más difícil de controlar. Una vez que llegue, nosotros hemos visto que China tiene medidas extremas.
incluso ellos han postergado la entrada de clases a la escuela y las calles y los comercios están vacíos. ¿Es esta medida efectiva para evitar la propagación y la diseminación del virus? En el caso de las provincias que entren, quizás nosotros debiéramos ser tan drásticos también en tomar medidas así como han ellos Bueno, hecho. mira, recuerda que lo que pasa en China es la gran población de habitantes que tiene. Y obviamente si tú tienes una enfermedad que es tan transmisible a través de gotitas de saliva, mientras más personas conglomeradas tú tengas, entonces tú vas a tener mucho más riesgo de transmisión de la enfermedad. Y es lo que ha pasado en China. Entonces, en todas las enfermedades hay lo que son las precauciones estándares cuando me voy a exponer, sea a enfermedades transmitidas por gotas aéreas o por gotas de vía respiratoria. Y no solamente eso, también por cualquier vehículo de transmisión de infecciones que sea, en lo que es control de infecciones, están las precauciones estándares y están las precauciones normales que lo debemos de tomar en cuenta siempre. Ya hablamos de lo que es ponernos el cuello cuando vamos, el brazo cuando vamos a estornudar, lo que es el lavado de las manos, de lo que es de usar mascarilla, pero ya si estamos directamente con el paciente, tenemos que usar ropa de protección, debemos usar nuestros gorros, lentes, las mascarillas que cubran boca y nariz, porque ya dijimos que a través de la mucosa es como este virus se puede transmitir. O sea que hay que usar guantes también. Sí. Cuando hay virus, yo me resulta muchas veces gracioso, porque en uno de los hospitales donde yo estoy, hace una semana, parece que había mucha personas con influenza, Sí. y me asombraba que yo veía a todo el personal médico, paramédico y enfermera con mascarilla, utilizando mascarilla. Sí. Lo gracioso del caso es que los pacientes no tenían mascarilla. Entonces, ¿quiénes son los que debieran tener mascarilla? ¿Son los pacientes o sería todo el mundo? Mira, porque ¿cómo es que el médico tiene, la enfermera tiene, el camillero tiene, el portero tiene y los pacientes no tienen? Sí, mira, esa fue una de las lecturas que hice ahora con la epidemia de China. De China. Y efectivamente ellos dicen que lo que se deben de proteger son el personal médico y paramédico. Y paramédico. Que el No los paciente pacientes. ya está infectado. Ah, que el paciente está infectado. Ellos dicen que es uno quien se debe de proteger, personal médico y paramédico. Claro, en nuestros medios no es verdad que lo vamos a dejar sin protección a ellos. Ahora, hay mascarillas especiales para eso. Porque quizá es importante saber que cuando hablamos de gotitas de vía respiratoria no es lo mismo que cuando hablamos de gotitas aéreas. Cuando hablamos de transmisión por vía de gotitas respiratorias, es aquella gotita que tiene un peso molecular grande, que no va a distancia. De hecho, se ha dicho que no va más de 2 metros, que se puede quedar en la superficie, se puede quedar en las manos, pero no va a larga distancia. A diferencia de las vías aéreas, que las vías aéreas sí van a distancia, porque estas tienen un tamaño más pequeño y tienen la capacidad de ir más lejos. Es el caso de la tuberculosis. Si hay en un salón una persona con tuberculosis, es posible que aunque esté en la última silla del salón, sea contaminado porque es vía aérea. Pero si es vía respiratoria, solo se queda a su alrededor y no va a larga distancia. Y por eso las mascarillas también son diferentes. Cuando hablamos de vías aéreas, tenemos que ponerle una mascarilla más protectora, más gruesa, para que no permita el paso de estas partículas tan pequeñas. Y ya la vía respiratoria, con una mascarilla también que proteja la boca, también podemos protegerlo. Una vez que el virus entra al cuerpo, ¿hasta qué tiempo todavía esa persona que tiene el virus tiene capacidad de infectar a otros? Es lo que te digo, en el caso de los virus comunes que conocemos como la influenza, ya un paciente después de 3 o 4 días con influenza, es posible que no sea contagioso. Y ya después que se le da 72 horas de tratamiento, en caso de que se dé tratamiento, que muchas veces se da y otras veces no necesariamente hay que dar, entonces el paciente deja de ser contagioso. Lo grande que hay con el coronavirus 2019 es que se dice que es contagioso de 1 a 14 días, es decir, que tiene un periodo de transmisibilidad muy largo, lo que hace también que la epidemia sea más rápida. Ok,
Hay una pregunta aquí que nos hacen por las redes, doctora, y es un poquito preocupante porque dicen que si no hay nada que hacer, que entonces que si no hay que ir al médico para cuando si se infectan. Entonces, ¿qué podríamos decir? No, imposible. Si no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, porque si ya usted oye decir que hay más de 16,000 infectados y solo se han muerto 304, eso significa que hay que ir al médico. Hay que ir al médico. Porque con las medidas generales, con las medidas sintomáticas que nosotros podamos tomar, usted puede evitar la muerte. Toda persona que sufre un cuadro de vías respiratorias, que después de 3 días siga con malestar general, fiebre, debilidad, debe de ir a su médico para que sea su médico quien le lleve su tratamiento sintomático, dependiendo de los síntomas, por el tiempo que sea necesario y puede evitar que usted pueda complicarse. Que sí es cierto que ya hay casos sospechosos en el país. Bueno, hasta ahora no puedo decir que hay casos sospechosos en el país. Hasta la mañana, cuando tuve comunicación con gente que están allegados al ministerio, no teníamos casos sospechosos. Esas son informaciones que la da el Ministerio de Salud de cada país. En nuestro caso, nuestro Ministerio de Salud es el responsable de dar esas informaciones. Hasta donde yo sé, no lo tenemos. Que hayan, no sabemos. Bien. Las personas que, por ejemplo, están en esos vuelos comerciales, porque tenemos ya relaciones comerciales con China y tenemos incluso dominicanos. Incluso anda un video ahí donde hay unos dominicanos que están allá y no lo han dejado salir. No lo han dejado salir precisamente para evitar esa diseminación de la enfermedad. Entonces, pero hay otros países que mantienen todavía sus vuelos comerciales con China y con otras provincias que no están afectadas, que quizás uno pueda tener en contacto. Las personas, en cuanto a lo que es mecanismo epidemiológico, que haya tenido un contacto con un nacional chino, que haya tenido fiebre y eso, debiera decirlo, debieran anotarse a fin de ver a esa persona como un contacto sospechoso. Mira, según definiciones epidemiológicas, tenemos que tener claro lo que es un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado. Cuando se habla de un caso sospechoso, estamos hablando de una persona con síntomas respiratorios, quizás algo diferente a una gripe común, porque es bueno también que se sepa que el coronavirus es quien produce gripe común. ¿Gripe común? Sí. Entonces, ese paciente que tiene síntomas respiratorios, que estuvo en el lugar donde se han diagnosticado casos, es un paciente sospechoso. Ya esa persona que viene de ese lugar donde ya también tenemos casos y tiene sintomatología, tiene signos y síntomas evidentes de la enfermedad, es un caso probable, y ya lo confirmamos cuando tenemos la prueba de laboratorio que confirma que realmente tiene el coronavirus. Los chinos fabricaron un hospital en 7 días. Felicidades para ellos. De 1000 camas en 7 días. Doctora, para que precisamente los enfermos no estén yendo a los otros hospitales, porque entonces hay más riesgo, para que vayan a ese hospital. Claro. Con capacidad para ingresar mil. Doctora, en 7 días, prefabricado, usted veía los barrotes, cómo lo llevaban. ¿Y qué tú crees que se necesita para hacer un hospital? Recursos y voluntad. ¿Ya? Y si ellos tienen recursos y tienen voluntad, doctora, lo hacen en una semana. ¿Y por qué nosotros no hacemos algo para recibir por lo menos una sala de aislamiento grande en el país y que esté preparada para 50 camas? Entonces, ¿tú vas a llevarlo de Santiago a la capital? Pero hacer 2 o 3 entonces. No, pero ya están, ya según el ministerio tiene algunos sitios preparados para pero me han dicho que tienen 4 camas en el Robe, que tienen 4 camas en el Moscoso, pero no es así. Bueno. Es un área específica, porque entonces, ¿por dónde lo van a pasar? Ellos sabrán. Y el sistema de aire acondicionado que tienen que tener para fin de que no se contamine. Sí, debe ser una habitación especial. Debe ser habitación especial. Entonces yo creo que nosotros debiéramos, y el ministerio debió tomar ejemplo de China y construir una sala que sea para 15 o 20 personas y tenerlo ahí como sala de aislamiento para cuando aparezca cualquier caso. En países como los nuestros es difícil. Es difícil. Sí. Doctora, el tiempo se nos ha ido. Un mensaje final a toda la población que está en expectativa, a los que nos ven por internet, que están pendientes, porque en cualquier momento, como tenemos el virus a un vuelo de distancia, en cualquier momento el virus podía entrar
a nosotros y a esos países? Lo primero, llamar a la población a no alarmarse. Esto no es cuestión de alarma. El que se esté hablando mucho de coronavirus es lo correcto, porque es una enfermedad nueva que ha surgido y que nos falta mucho por conocer de ella. No alarmarse, tomar la medida de precaución. Es preferible, si no tiene obligación de ir a esos lugares donde se han detectado casos, no viajar a esos lugares. Si es necesario y si tiene síntomas respiratorios, trate de quedarse en su casa, no vaya donde haya conglomerado de personas. Y si los síntomas respiratorios, usted ve que ya tiene 3 o 4 días y se le sale de lo normal, es una gripe que está sobrepasando la barrera, es decir, usted se siente, en vez de usted mejorar, usted lo que va empeorando, vaya a su médico, que su médico tendrá medidas que le pueden ayudar a que su proceso sea más rápido. Aparte de que en República Dominicana todavía no tenemos el virus, pero sí tenemos muchas influencias. Y para la influenza sí tenemos tratamientos y sí hay medio diagnóstico para hacer su diagnóstico definitivo. Sí. Porque eso es algo importante también. Todo aquel que tiene síntomas respiratorios es bueno hacer el diagnóstico diferencial. Diferencial porque hay H1N1 también. Y hay H1N1 y eso nosotros también a nivel privado en Santiago disponemos de PCR en tiempo real, que aunque tiene su precio, pero en casos extremos de aquellos pacientes que se salen de lo normal, también lo podemos hacer. Lo importante es que el paciente vaya al médico. Bien. ¿Dónde pueden obtener los servicios de la doctora Margarita Santana, infectóloga? Nosotros estamos ubicados en Clínica Unión Médica, consultorio 215 de la Torre B, en horario de 3 a 6 de la tarde, de lunes a miércoles, y de 11 a 2 de la tarde, del jueves a viernes. Bien. Señores, agradecemos a la doctora Margarita Santana, infectóloga y la infectóloga de referencia de Soluciones Médicas, quien de manera magistral nos ha estado orientando acerca de lo que es esta epidemia que promete convertirse en pandemia por la propagación y la diseminación de los enfermos por el mundo, que es el coronavirus. Hay que estar a la expectativa, vamos a orar, como dice la doctora, vamos a rogar a Dios para que no llegue a nosotros, que pueda controlarse estos brotes epidémicos que hay en estos países y que nosotros no nos llegue nada de eso. Y que si nos llega, entonces, ver cómo nosotros nos ponemos en alerta a fin de nosotros impedir que se disemine y que hayan brotes masivos en el país. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo, un programa edificante, como siempre, para toda la familia. Pasen todo, feliz resto de la noche y no se muevan de ahí, que ya viene Pedro con Acción Cooperativa. Gracias. Por hoy, concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches. En todas partes un solo canal. Telecontacto. La nueva era de la televisión.